Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por este día, gracias porque, Señor, nos tienes aquí juntos para, Señor, para agradecerte en este momento por todas las bendiciones que recibimos de ti, porque tú nos das la medida de salud que tenemos, Señor, tú nos das el alimento, el descanso, todo lo que tenemos, Señor, cada respiro que tomamos es por tu voluntad y gracias a ti, Señor. Y por eso, Señor, te pedimos y te agradecemos y te Eso pedimos va en solo este a la momento. gente blanca, eso va solo a gente. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este estudio, que sea el Espíritu Santo guiándonos, que sea el Espíritu Santo en cada uno de los corazones, Señor, para que recibamos esta enseñanza, Señor, y la podamos aplicar y la podamos enseñar a otros, Señor, y sobre todo que podamos llegar a ser los cristianos que tú quieres que seamos, que actuemos en esta vida como embajadores tuyos, Señor, para que más personas conozcan la luz. Señor, te queremos pedir por todos los que están enfermos, por todos los que están sufriendo, Señor, para que nos des fortaleza, para que nos devuelvas la salud si es tu voluntad, Señor, y que nos guíes siempre y seas tú, Señor, confortándonos y dándonos esa fortaleza que solo, esa paz que solo viene de ti, Señor. Te agradecemos por todas estas cosas, te pedimos que nos bendigas, Señor, y nos sigas bendiciendo como lo has hecho siempre, y te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, en el cual en su nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, Amén. entonces ahora sí, vamos a empezar. Amén. Espero que ya estén viendo la presentación, me cuentan si no. Sí. Sí, señor, perfectamente. Bueno, entonces vamos a empezar, como es costumbre, vamos a empezar con un repaso de la clase anterior para ver si están muy juiciosos estudiando y eso. Entonces vamos a ver, el que quiera contesta, no se atropellen por a contestar todos al mismo tiempo. Todos van a tener un chance. Entonces vamos a ver la primera pregunta. El test número 1. Si alguien se acuerda, ¿cuáles son las características de la iglesia de Tiatira? No, papito. ¿Alguien? Hagan trampa Ese ahí. profesor está muy corchado. Muy ¿Alguien por ahí? Cualquier cosa que se acuerden. O alguien Podemos que... hacer trampa y mirar. Hagan trampa entonces a ver si eso les ayuda. Se dice que Tiatira probablemente era la ciudad más pequeña, Ajá, muy bien. una de las características. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Las obras últimas eran mejores que las primeras. Excelente, Que tenía el excelente. espíritu de Jezabel Pero en sus, toleraban en falsas sus doctrinas primeras. que eran de la Sí. mujer esta que se llama Isabel. Perfecto, perfecto. Entonces ahí entre todos contestamos la primera pregunta del test. Vamos a ver la segunda pregunta. Sardis, ¿qué se acuerdan de la iglesia de Sardis? Un Que centro parecía militar. viva, pero estaba muerta. Ujú. ¿Y qué más dijo John? Que por ahí oía John también. Que era un centro militar. Exactamente, perfecto. Era una importante posición militarmente estratégica y ahí vivía el procónsul romano y también lo que dijo Tojas, que estaba espiritualmente muerta y necesitaba despertar. ¿Y alguna cosa más o hasta ahí se acuerdan? Tenían un buen grupito ahí que pequeño, pero que adoraba bien al Señor. Aún estando muerta había miembros fieles, excelente. Están juiciosos, no estoy tan corchador como dijo Ingrid. Entonces seguimos con el número 3. ¿Cómo era la iglesia de Filadelfia? Que era la más juiciosa de todas. Ajá. ¿Y Que cómo era era la la que ciudad? llevaba la palabra aunque era pequeña. Entonces, sí, perfecto. Entonces, y la ciudad era una ciudad que Filadelfia quiere decir el que ama a su hermano y era una ciudad más que todo administrativa, ¿cierto? Y como estaban diciendo, era una iglesia fiel que ejemplificaba la vida cristiana en un entorno pagano. O sea que ellos, aunque estaban en una ciudad que adoraba a dioses falsos, que tenían culto de Baco, que se emborrachaban para celebrar a ese dios falso, que adoraban al emperador y todo eso, esta iglesia, ellos, aunque eran pequeños, aunque eran poquitos, aunque no tenían probablemente se reunían en una casa, no sé, eso no sé, pero aunque eran pocos y parecían débiles, eran fuertes y eran muy buenos cristianos. No se dejaron contaminar con ninguno de los otros problemas, ¿cierto?
Entonces, ese es el final del test. Y ahora sí podemos continuar con la iglesia que nos falta. Solo nos falta una. Es la iglesia de la Odisea. Entonces voy a leerles de Apocalipsis 3, del 14 al 22, que dice así: el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí, perdón, que es que se me fue la pantalla. Ahora sí, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bueno, entonces, no he terminado, perdón. 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora sí. Uy, no, esa sí es que está pero re grave. Esa está fácil, esa está fácil. Entonces, bueno, empecemos aquí con el mapita. La Odisea queda aquí, en donde está la flechita roja. Es una de las ciudades también que queda en las montañas allá de Turquía. Esta ciudad, el símbolo de esa ciudad hoy en día es un gallo. No sé por qué será un gallo, no encontré la razón específica de eso, pero por eso hay una estatua ahí de ese gallo. Ese es el símbolo de esa ciudad. No sé por qué, pero si ustedes ven aquí hay una panorámica de la ciudad hoy en día, y pues se ve que es una ciudad bastante grande, populosa, ¿cierto? Si ustedes se fijan, las montañas tienen nieve, o sea que debe hacer también frío allá en invierno y todo. Unas atracciones turísticas en la Odisea, o en Denizli, que es el lugar moderno, y es porque cerca a la ciudad hay esos baños, como esas aguas termales. Son unas aguas termales que salen de la tierra, y son esas fotos que ustedes pueden ver ahí. La gente bañándose ahí en esos sitios, y y como de donde sale el agua, que se ve que es como del pues geotermal, que viene del fondo de la tierra, y atrás se alcanzan a ver algunas ruinas de un acueducto romano. Si ustedes ven aquí detrás de donde la gente está bañándose, ahí se ve como unas ruinas de eso. Entonces ahorita vamos a ver algunas de las características de esta ciudad. Si ustedes ven, esta es una calle antigua de la ciudad, pero inclusive viéndola hoy en día se ve que era imponente, ¿cierto? Solo esa calle se ve que era bien bonita la ciudad. Tenían también un templo, de esos templos de Artemisa que había en varias de estas ciudades. Ellos tenían un templo de esos, que aquí se ven las ruinas que quedaba de eso, pero no solo adoraban otras cosas también paganas. Por ejemplo, esta estatua la encontraron allá, que es del emperador Trajano, que como habíamos visto en las clases anteriores, Trajano fue uno de los emperadores que ordenó la persecución a los cristianos. Él fue uno de los que mandó a perseguir, a matar, a acabar con los cristianos. Y esa estatua que ustedes están viendo ahí estaba en un templo de esos, porque en esa ciudad tenían, como habíamos visto antes que pasaba mucho, tenían un templo para adorar al emperador, como si el emperador fuera un dios. Y esto también se ve de pronto un poquito en lo que vamos a ver más adelante de Apocalipsis. Eso tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante.
Aquí se ven ruinas de otras edificaciones que había allá. Lo mismo las columnas que son grandes, o sea que eran edificios bastante grandes. Aquí hay más edificios, más ruinas de edificaciones. Aquí desde otra parte de la ciudad, bastantes cosas quedan todavía de esa ciudad. También la Odisea tenía un anfiteatro que, como hemos hablado en otras clases, fue donde, pues, no en esta ciudad de la Odisea, pero sí Pablo, hay un pasaje donde él va a un anfiteatro a predicarle a las personas que vivían ahí, ¿cierto? Y como siempre hemos dicho, es probable que aquí también hubiera pasado lo mismo. A veces también iban a predicar primero a las sinagogas y después al resto de la gente. También ahí se reunía la gente, horas de teatro, hablaban los dirigentes, todo eso se hacía en esos anfiteatros. Y una cosa interesante de la Odisea es que allá queda la iglesia. Esta iglesia que se habla en Apocalipsis, probablemente, no es seguro, pero probablemente es esas ruinas que estamos viendo ahí. El edificio, obviamente, no la gente, ¿no? El edificio, el edificio donde se reunían ellos es estas ruinas que se ven aquí. Y si ustedes la ven, inclusive hoy en día, pues se ve que era una iglesia bien, o sea, un edificio bien, como diríamos aquí en Colombia, bien jalado, ¿sí o no? Un edificio elegante que todavía se puede ver aquí en estas ruinas. Este es el interior mirando como hacia el frente donde estaría la persona de pronto que iba a enseñar y eso. Entonces, Pero ellos cómo hacen para saber que esa era la iglesia a la que se refiere. O sea, No. ellos cómo hacen para... no, por eso dije yo al principio, pudo haber sido, por la edad que tiene, ellos sí sabían que hay que dar una iglesia de cristianos, Ah, ok. y por la edad que tiene, puede que haya sido el mismo edificio, puede, pero no es seguro. Y por eso dije, puede que haya sido. Pero ellos cómo Lo hacen, que digamos, pasa, para saber que hermanito, era es una que iglesia cristiana. Porque quedan símbolos y cosas que ellos usaban que eran claramente cristianos. Y la Ah, ok, distribución ok, no era ok. la distribución de un templo de dioses Pagano. griegos ni nada de esas cosas. Ah, ok. Entonces, sí, obviamente todas estas cosas en este están... tiempo. Nada de eso es seguro, ¿no? Pues eso son las conjeturas de muchas personas mirando ruinas y pensando Claro, y claro. no es seguro. O sea, todo esto no es seguro, pero pues es lo que parece ser. Pudo ser. Parece. Sí. El hecho es que eso no queda nada, solo ruinas. Y pues, Sí, y que también es como para darse en una estos idea, tiempos, o sea, a mí me parece que esta iglesia, que este edificio, pues no esta iglesia, este edificio que estamos viendo ahí, corresponde mucho a lo que vamos a ver ahorita o lo que leímos ahorita, las características de esa congregación. Yo no estoy seguro que haya sido lo mismo, pero para darse una idea de lo que estaba pasando, de pronto es una buena imagen, Punto de un referencia. punto de referencia, correcto, esa es la idea. lo Pero que sí, lo que quería dice decir, Andrew es hermano, cierto, eso no es seguro y es simplemente lo que la gente hace conjeturas respecto a lo que encuentran, pero las ruinas están ahí. Y la ciudad definitivamente es la Odisea, eso sí, esa parte sí es fijo, que tenían esos cultos paganos es fijo, que había una iglesia cristiana ahí también es fijo, porque esta pues se ve y todas esas cosas, pues entonces más o menos esa es la idea. Y ese techo obviamente es moderno, ¿no? Eso se lo hicieron para proteger las piedras antiguas, el techo y las barandas y eso, ¿no? Entonces ahora sí, podemos empezar a ver los 7 elementos, la tablita. Entonces el primero es, si alguien me puede decir cuál es la instrucción inicial a Juan de enviar el mensaje, ¿en qué versículo está? ¿El 14? Sí, vamos a ver. En el 14, correcto. El 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, ¿cierto? El siguiente es el título o aspecto de Cristo que es relevante a la situación. En el 14 también. 14 también. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, ¿cierto?
¿Cuáles son los elogios de Cristo para esta iglesia? Ninguno, porque no es Cero. tibia ni caliente. Ninguno. ¿Y cuál es la crítica entonces? Ya que El 15, Era tibio. el 15 y el 15 y 17, ¿cierto? 16. Dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y también el 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ish. Esta es de las iglesias que le dan más palo, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? ¿Qué les dice como instrucciones de corrección? En los Que se versículos compren 18 oro. y 19. Versículos 18 y 19 les dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cierto? Y bueno, la amonestación de Cristo, que es la misma para todos, está en el versículo ¿alguien? 21. 21 o 22, ¿no es? ¿Será yo que lo tengo mal? Ay, 22. Dice, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como No. también yo vencí y me Esa- senté con mi esa es la Padre en su promesa. trono. Esa es la promesa. La amonestación es la que es igual para todas las iglesias, que está en el 22, que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la siguiente, la promesa de Cristo, sí es la que tú dices en el versículo 21. 20-21, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces esa es la promesa que tiene Cristo para esa iglesia y pues para todos los que lo siguen fielmente. Entonces bueno, vamos a empezar a hablar de la Hermano. iglesia. Sí, señor. Disculpa. Sí, John. En el versículo 16, Sí. pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿No podría ser otra promesa? Es más como la Fue la advertencia, ¿no? sentencia. Es más como la advertencia, le está diciendo, si usted sigue siendo como es, yo lo voy a usted a sacar de mí, o sea, básicamente, eso lo vamos a hablar ahorita un momento, pero básicamente lo que Cristo le está diciendo, si lo dijéramos en palabras de nosotros de hoy, es como le está diciendo, usted me da asco, yo no quiero saber de lo que usted está haciendo, me da asco lo que usted está haciendo. Ese es como el concepto de eso. Es una expresión muy fuerte. Entonces eso es más parte pues de la crítica que él les está diciendo a ellos. En todas las iglesias pues siempre Dios da la oportunidad de arrepentirse. Entonces él les está diciendo, eso es lo que voy a hacer. Si ustedes no se arrepienten, ustedes me dan asco, los voy a sacar de mí. Pero Ok, si Juanito, usted, gracias. sí, pero si ustedes se fijan en la promesa es lo contrario, les dice, pero al que oye mi voz, al que me sigue, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo contrario, ¿cierto? Ya no es en el asco, sino es lo contrario, es la comunión, es estar con él, es estar juntos, es como totalmente lo contrario. Entonces ahora sí, pues vamos. Podríamos profundizar un poquito más, hermanito, ahorita más adelante en lo que es ser tibio. Claro que sí, ahorita vamos a ver eso. Pero entonces vamos a Dale. empezar con unas cosas sobre volver a hablar de cómo era la ciudad, ¿cierto? Y como vimos en las ruinas, era una ciudad que era muy rica. Las mismas ruinas lo muestran, que se veía que tenían plata para hacer esos caminos, esos edificios tan grandes. Se hacía mucho comercio en ese sitio, se volvieron muy ricos y probablemente la gente que vive ahí pues también eran ricos, ¿cierto? Además eran el centro bancario de esa área y ustedes saben pues que los banqueros siempre tienen plata, pues porque son los que manejan la plata. Entonces ahí era donde estaban los bancos y también por eso era una de las razones para que ellos fueran ricos ahí.
Y en esa época, en todas estas iglesias, hubo un terremoto en el año 60 después de Cristo, ¿cierto? Todas las otras ciudades, todas las otras iglesias que hemos estudiado, el Imperio Romano les envió plata y gente para reconstruir las ciudades después de esos terremotos. Pero esta ciudad fue la única que ellos pagaron con sus propios medios, ¿cierto? Y si ustedes ven ahí ese versículo 17, si alguien quiere leer el versículo 3:17 de Apocalipsis, si alguien lo tiene a la mano. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces hay gente que dice que ese versículo, cuando él dice que ellos se decían que eran ricos, era parte porque ellos se jactaban de eso, de que ellos no recibían ayuda, que ellos habían hecho todo con su plata, confiaban, digamos, en su plata, y esto es parte de lo que hay gente que dice que ese del versículo 3:17 tiene que ver con esto de esa ayuda del imperio que envió el imperio para la reconstrucción de las ciudades después de ese terremoto. Otra cosa que podemos ver es que esa ciudad tenía una escuela médica, un sitio donde fabricaban colirio, que era una medicina para los ojos, ¿cierto? Y si ustedes se fijan en el versículo 3:18, es cuando Cristo les dice, ustedes son ciegos, pero yo tengo colirio para lavarles los ojos, para que vuelvan a poder ver. Es algo o sea, cuando uno lo lee, obviamente le da el mensaje, pero para ellos era un mensaje muy directo, porque ellos estaban como cercanos al colirio y sabían lo que eso quería, lo que eso representaba para los que estaban enfermos de los ojos. No sé si quieren ver el 3:18, si alguien quiere leer esa parte del colirio. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y curas tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobre la vista. Exactamente. Entonces ahí estamos viendo, bueno, también las otras imágenes de las vestiduras blancas, que ya sabemos lo que eso representa. Las vestiduras blancas representan pues que ellos ya tienen sus pecados lavados, que Dios no les toma en cuenta sus pecados, que ya son santos, mejor dicho, escogidos para Dios. Eso representa y el oro refinado también muestra que Él quiere de pronto ponerlos a prueba, pero para purificarlos, para que puedan llegar a esa medida que ellos necesitan tener para ser salvos y recibir la bendición que Jesús quiere para ellos. Otra de las cosas es que ese sitio que vimos antes, donde estaba la gente por allá bañándose en esa agua termal y todo eso, ese era el sitio histórico donde tenían un acueducto que traía esa agua para el agua de la ciudad, ¿cierto? Eso se llama Hierápolis, ese sitio que vimos allá. Y entonces el agua que llegaba a la ciudad era tibia. El agua que llegaba a la ciudad no llegaba fría, llegaba tibia. Y de pronto hay quienes dicen que por eso también es que en este versículo se habla de lo que es ser frío y ser tibio. Todo lo que él les decía eran cosas con las que ellos se podían relacionar para que el mensaje fuera pues como muy claro, ¿cierto? Entonces sigamos con los puntos de esta iglesia. Entonces esta era una iglesia que ellos se veían a sí mismos como ricos, probablemente porque sí eran ricos, sí era gente que tenía mucha plata. La ciudad era rica, es muy probable que tuviera muchos miembros que fueran gente con plata, de pronto esos banqueros o bueno, de comerciantes, lo que fuera. Y ellos me imagino que tenían un gran edificio donde se congregaban, tenían muchas personas, tenían ese estatus económico. Entonces por eso Jesús les dice que él sabe cómo se ven ellos a ellos mismos. Ellos se veían a ellos mismos como una muy buena iglesia, con gente excelente, con un
un gran edificio, todas esas cosas que a veces a nosotros hoy en día también nos pasa. A veces nosotros decimos, ay, pero es que este local donde nosotros nos reunimos tan malo, o si de pronto también tiene un local muy grande, decimos, vea nosotros la iglesia tan chévere que tenemos porque tenemos este local y toda esta gente. Y como vamos a ver, eso no significa de pronto porque Cristo es el Espíritu, y de pronto eso no es suficiente. De pronto les hace falta cosas espirituales que son más importantes, ¿cierto? Y por eso es que Dios, Jesús, los veía a ellos como pobres, desnudos, ciegos y enfermos. O sea, todo lo contrario a lo que ellos decían que se sentían. Ellos se sentían ricos, Dios les decía, no, ustedes no son ricos, ustedes son pobres. Ellos tenían ropas muy finas que habían comprado con su plata. Dios les dice, ustedes están desnudos, ustedes no están vestidos, ustedes están desnudos, ¿cierto? Y ellos se veían pues que tenían su hospital ahí, su centro médico con el colirio, que podían curarse los ojos. Él les dice, ustedes están ciegos, y también les dice que están enfermos, ¿no? Todas esas cosas es como los veía. Entonces eso es también una advertencia individual para cada uno de nosotros, que debemos a veces examinarnos. No necesariamente tenemos que creer que ya estamos bien. La idea de los cristianos es poder ir mejorando poco a poco, llegar a la medida de Cristo, como dice Pablo, ¿cierto? Es parte de ser cristiano, es un proceso de ir cambiando poco a poco las cosas que Dios quiere que nosotros cambiemos. Y como vemos, inclusive esta iglesia con todos esos problemas que tiene, Dios no les dice, listo, ustedes ya están perdidos. No, Él les dice, arrepiéntanse, o sea, dejen de hacer eso, cambien su camino, empiecen a hacer cosas diferentes. Entonces ahora sí vamos a ver lo que estábamos preguntando ahorita, es sobre los puntos específicos, ¿cierto? Que en el versículo 16 dice, porque no eres tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, como hemos dicho, eso es una expresión que Cristo los desaprueba totalmente. Como hemos dicho antes, es algo que quiere decir que Él le daba asco pensar en lo que esa gente estaba haciendo, como ellos estaban, el tipo de cristianos que ellos eran, si se le puede llamar a eso ser cristiano, ¿cierto? Pero hay una cosa que de pronto es lo que está diciendo John, que uno le daría la impresión de que le está diciendo, yo prefiero a alguien que, por decirlo en términos de hoy en día, yo prefiero a alguien que sea ateo a alguien que sea medio cristiano, ¿cierto? Eso no significa que Dios esté apoyando a los ateos, o a alguien que lo rechace a Él radicalmente, que sea totalmente frío, ¿cierto? Él lo que está diciendo es que cuando usted ya sabe, cuando usted ya ha aprendido, y usted se vuelve tibio y acepta ser del mundo, y se cree que es mucho, pero sigue haciendo cosas que no son, entonces en ese momento él realmente preferiría que usted nunca hubiera empezado eso, porque él lo que quiere es que usted sea totalmente comprometido con ser cristiano. No sé si eso era más o menos lo que tú estabas preguntando, John. Y Jesús lo dice, ¿no? Jesús dice que el estado postrero es peor que el primero. Cuando la gente conoce de Cristo y se devuelve a no creer en Dios, dice que ese estado es peor aún. Exacto, entonces no es que esté diciendo, si usted se opone totalmente a mí, yo lo voy a aceptar. No es eso lo que está diciendo lo que está diciendo Andrew, que alguien que ya conoce y se devuelve es lo que le está diciendo ahí, es una cosa que le da a él asco, es algo que él no quiere. Entonces es un mensaje fuerte para nosotros. Eso yo creo que a cada uno de nosotros nos afecta en alguna medida, pero pues tenemos la esperanza de que uno siempre puede seguir mejorando, y que él mismo dice, él siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y seguir trabajando. Es no quedarse ahí el problema. Hay otra imagen buena que les dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿cierto? En el versículo 20. No sé si alguien quería decir algo, perdón. John. No, hermanito, ya me quedó claro, gracias. Bueno, perfecto. Es que oí como de lejos, pero no alcancé a ver qué dijiste. Entonces... Pero mira tan bonito lo que dice el 19. Sí, dime. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntate. Correcto. Entonces él es básicamente lo mismo, ¿cierto? Él les está diciendo, o nos está diciendo a nosotros, el hecho de que usted esté haciendo algo que yo no apruebe no significa que yo no le ame y que no le esté dando la oportunidad de corregir eso. O sea, el problema más grave es quedarse ahí donde uno está.
que si vemos en la iglesia anterior, cuando estábamos viendo lo de la mujer que le decían Jezabel, ¿cierto? Él dice que el problema con ella fue que él le dio la oportunidad de arrepentirse y no se arrepintió. O sea, él nos da la oportunidad de arrepentirnos, el problema es quedarse uno ahí. Y a veces uno le puede tomar una cosa, la puede arreglar de un día para otro, y hay otras cosas que usted puede durar, yo creo que de pronto toda la vida sin arreglarla, pero usted está tratando de arreglarla. Eso ya es una cosa personal entre usted y Dios, ¿cierto? Pero lo importante es saber que Dios nunca, porque es que hay gente como que lo que le pasa es que dice, no, yo ya hice algo tan malo que Dios no, yo ya no puedo estar cerca de Dios otra vez. Una cosa que podemos aprender de todo esto es que Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Él perdona Y también cosas que como él siempre dice al final, el que tenga oído, que oiga. O sea, cuando uno se acerca a la palabra de Dios es para escuchar lo que está diciendo, no para confirmar lo que uno ya cree, sino siempre estar dispuesto a decir, bueno, si ahí dice, no, tal vez no entiendo bien, tal vez tengo dudas, pero si ahí lo dice, pues lo voy a hacer. Lo voy a hacer exactamente, ese es. Pero volviendo al versículo 20 que dice aquí yo estoy a la puerta y llamo, es una imagen que es un poquito pues rara o no rara, sino que Cristo se está en cierta forma humillando porque le está diciendo, yo los estoy buscando a ustedes, yo estoy afuera, ustedes me sacaron de la iglesia, me tienen afuera de la iglesia y yo estoy afuera de la iglesia y les estoy tocando, ¿cierto? Yo quiero tocar de ustedes y después les dice, y el que me abra, si ustedes me abren, les voy a dar todas estas cosas buenas. Entonces inclusive en ese momento Jesús es humilde con esa iglesia, ¿cierto? Él no o sea, aunque fue muy fuerte, también les está diciendo algo muy humilde porque está diciendo yo estoy afuera, pero yo soy el que les estoy tocando, yo quiero que ustedes se acerquen a mí otra vez, yo quiero comer con ustedes, yo quiero estar con ustedes. Él está siendo totalmente amoroso en ese versículo. Entonces el versículo 21 habla de que se sienten conmigo en el trono, ¿cierto? Habíamos hablado de coronas, de todas estas cosas que representan como el premio que Él nos quiere dar, pero Jesucristo que uno se siente con Él en el trono es una cosa increíble porque es que el trono es donde solo se sienta el rey. Imagínense que el rey le está diciendo, no, venga, usted siéntese aquí conmigo. Es como si uno está en una empresa y le dice, no, venga, usted sea el dueño de la empresa conmigo. O el presidente le diga a uno, no, venga, usted sea presidente conmigo, no, ni siquiera vicepresidente, sea presidente conmigo. Eso es lo que Dios está diciendo, Jesucristo le está diciendo, yo voy a dejarle a usted estar conmigo en mi trono. Es un premio, o sea, es para dar esa idea de que es un premio que uno no se puede imaginar. Es una cosa muy, muy grande, que no se puede comparar de pronto con las riquezas que ellos tenían, ¿cierto? Pero también dice, y es una cosa que tenemos que tomar en cuenta, y lo estábamos hablando ahorita, que hay muchas personas, y puede ser cualquiera de nosotros, tenemos que ser muy cuidadosos de no estar mirando quién es, sino si yo soy, que no ser uno de los que, no ser yo el que empecé el camino cristiano y lo voy a dejar, no lo termino. En algún momento digo, no, yo no voy a seguir esto, ya me voy a volver al mundo. Eso es un peligro. Y uno no debe estar tanto mirando, bueno, sí, de pronto si uno ve que un hermano se está alejando, llamarlo, acercarlo amorosamente, pero no juzgarlo. Al que usted puede juzgar, al que usted puede examinarse es a usted mismo. Es decir, yo estoy siguiendo el camino cristiano, me he alejado, le estoy cerrando las puertas a Jesús. Hay que pensar en eso. Y si, No quiero preguntar algo, un Dime. momento, Pipe. dime, Cuando a uno le dicen que va a tomar la cena y eso el domingo, sí, dice examínese cada uno, ¿se refiere a esto o se refiere al pensamiento de que Cristo murió en la cruz, sí, venció la muerte? Y pues subió? significa ¿A qué ambas se refiere cosas. exactamente? Significa ambas cosas porque es que lo que dice ahí en ese versículo cuando dice examínese cada uno a sí mismo, es pensar que Cristo estuvo allá, Cristo tuvo que subir esa cruz para que nuestros pecados, o sea, por justicia de Dios los pecados tienen que ser castigados, ¿cierto? Nuestros pecados tuvieron que Cristo llevarlos allá en la cruz, entonces nosotros estamos recordando eso. Examínese a uno mismo es pensar,
yo he pecado y de pronto si quieres pensar específicamente, yo he pecado en esto y esto y esto y de pronto hay cosas que ni sé que he pecado, pero en ese momento tú te examinas, reconoces que tú has pecado, ¿cierto? Pero también reconoce en ese momento que ese pecado Cristo lo puso allá en la cruz, que Él sufrió el castigo de ese pecado, Él, no tú que te lo merecías, sino Él que no se lo merecía. Y entonces cuando tú en ese momento eres consciente de eso, en ese momento es que uno es digno para tomar la cena. Eso es lo que quiere decir ser digno para tomar la cena. Ok, gracias, hermanito. Entonces me perdí un poquito, creo que... bueno, entonces con eso terminamos la iglesia de la Odisea. Eh, no sé si ustedes quieren preguntar algo más de esto o ya vamos a las conclusiones de las iglesias. Sí, yo quería preguntar Dime. sobre los terremotos. Ellos tuvieron como que fueron 7 terremotos, algo así. Son varios terremotos y ellos mismos tenían tanta plata Fue que un ellos mismos terremoto, se fue un reconstruían. terremoto grande, no sé de los otros. Ellos tenían plata para reconstruirse a ellos mismos. El problema era que solamente tenían bienes materiales porque todo era como una apariencia, según Sí, los ve correcto. aquí el Señor. Yo no tendría que averiguarlo. Yo estoy seguro de que hubo un terremoto que afectó todas estas ciudades, que está en el año que les dije allá arriba, que creo que era el 68. Em, pero no sé si fue más de uno. Yo podría tratar de investigar un poquito más a ver si fue más de uno, pero estoy seguro de que hubo un terremoto lo suficientemente grande en el año 68 que el Imperio Romano tuvo que mandar dinero y gente a reconstruir todas las ciudades de esa área. Wow. Y es que en este momento nosotros podemos examinarnos realmente si nuestra parte material, bueno, pues los que tienen alta plática, Pero podría contrarrestar la parte espiritual, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. la Es un plata montón. sí, la plata puede volverse un ídolo en el que uno reemplaza, o sea, uno ve el poder no en Dios, sino en el dinero, uno ve su valor no en seguir a Dios, sino en tener dinero y en tener cosas, pero para ser así, no, ni siquiera hay que tener plata. Hay gente que no tiene plata y igual su Dios es el dinero porque están haciendo todo por tratar de conseguir esa plata. Entonces, Sí, ese es un problema que uno no puede decir, no, como yo no tengo plata, yo no tengo ese problema, no es así. Eso es un problema que cualquiera de nosotros puede tener y que yo diría que todos luchamos con eso diariamente, porque es que uno tiene una, o sea, uno tiene una relación con la plata porque es lo que uno necesita para comer, lo que uno necesita para tener donde vivir, para que haya luz en la casa. Entonces, es una cosa que le puede pasar a cualquiera. Puede estar sin un peso, con alguito o con mucho, y cualquiera puede tener ese problema. Entonces, yo creo que es una de las cosas que todos tenemos que estar cautelosos y el mismo Jesucristo dijo, usted no puede servir dos maestros, usted no puede servir a Dios y al dinero, ¿cierto? porque de todas maneras ahí queda como un cuestionamiento, tanta plata que tenían y ya todo está en ruinas, nadie Tanta, se reúne por allá. no, y tanta plata que tenían, y cuando ellos tenían la plata, tenían los vestidos, tenían todas esas cosas, con todo y eso, Dios les dice, ustedes están pobres. ¿Sí, sí me entiendes? Sí, Eh, eso es para meditar mucho en eso, o sea, a nivel personal, ¿no? sí, ¿Cómo estoy yo? Porque yo soy una parte de la iglesia de acuerdo a los defectos o las amonestaciones del Señor en las iglesias, en todas las 7, ¿no? sí, las 7 iglesias. Entonces, ahora sí, o sigo esperando más preguntas, comentarios antes de hacer la conclusión de esto de las iglesias y seguir al siguiente Hermano paso. Pipe, Sí, hermano Pipe, dime, José. sí, voy a hacer unos comentarios. Este es el último mensaje de las iglesias Sí, y hay quizás hace tiempo, era como una interpretación de las 7 iglesias y algunos los interpretaban como 7 etapas a través de la historia de la iglesia. sí, Este sería los últimos días de la iglesia. ujú, Eso es una interpretación, solamente que podemos decir que
si eso fuera así, probablemente sea así, estamos viviendo en esta era. Esta era, la iglesia está viendo, pues, la mayoría de las iglesias viven en la comodidad, vamos a decirlo así, porque hay plata, hay dinero, ¿verdad? Sí. Y eso hace que el que sigue a Cristo en esta época se le hace fácil hacer algunas cosas y dedicarse a lo material y dejar poco tiempo para el Señor. Correcto. Confiando en que puede tener más riquezas y estar más cómodo y asegurarse, como muchas veces es lo que la idea o la filosofía de invertir dinero, que el futuro sea brillante, ¿verdad? Que sea fuerte. Entonces, fíjense, comparo aquí ese versículo 18, donde dice que yo estoy a la puerta, y eso me hace recordar a Israel, cuando le dijo a Samuel, queremos un rey como las demás naciones. El Señor le apesadumbró eso mucho. Eso fue, o sea, Dios se entristeció porque le dice Dios a Samuel, no te preocupes por lo que ellos digan, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Entonces, yo veo aquí en el versículo, también el versículo 18, en el versículo 18, donde dice, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. Compres de mí, eso se puede ver que es gratis, porque a Dios no le vamos a comprarle y decirle, bueno, esto vale tanto, aquí está la plata, ¿no? O sea, lo que le está diciendo el Señor es que compre oro que vale la pena y lo vamos a tener del Señor, porque el oro que ellos tenían, de seguro, en aquel tiempo los ricos manejaban bien el oro, entonces, pero no le iba a servir. Entonces, el mensaje aquí es que nosotros dependamos de Dios, de las bendiciones de Dios. Como dice otra vez Proverbios, la bendición de Jehová es la que aprovecha y no trae tristeza. Y esta gente, él dice, son unos engreídos, ¿verdad? Porque estaban confiando en las riquezas. O sea, el problema de las riquezas no es que sea malo tener riquezas. El problema de las riquezas es como el joven rico. Cuando el Señor le dijo, vende lo que tienes, él lo estaba probando y él se entristeció. Quiere decir que ese era su Dios. Él dice, esto no lo puedo dejar. Tú me estás pidiendo que deje lo que me está haciendo feliz. Entonces, yo creo que este mensaje es poderosísimo para que la iglesia despierte y dependamos más de Dios, porque las riquezas pueden desaparecer. Ahora mismo con esta pandemia, ¿cuántos negocios, empresas se han ido a la quiebra? Y como dicen algunos comentaristas, algunos negocios no van a regresar. Si la economía vuelve como antes, no van a regresar. Un divorcio puede acabar con todo lo que se haya construido, recogido y se haya guardado para el futuro. Muchas cosas. Un cáncer puede destruir todo lo que hemos acumulado con mucho esfuerzo. Así que el oro que el Señor nos propone es gratis, es simplemente tener fe en Él y depender de Él. Sí, correcto. Muchas gracias, es un muy buen comentario y realmente sí es algo que aplica a nosotros mismos, como dices tú, es algo que tenemos nosotros que tener en cuenta. Entonces ahora sí vamos a ver como unas conclusiones generales de las 7 iglesias. Bueno, pero antes de esto, antes del estudio, mi hermano Tojas también estaba hablando como de esa interpretación que ve en las 7 iglesias como 7 etapas futuras del recorrido que iba a tener la iglesia de Cristo en el tiempo. Y más adelante vamos a hablar un poquito de eso, de las diferentes interpretaciones, pero ahora entonces vamos a hablar de las conclusiones de las 7 iglesias, ¿cierto? Entonces, como hablamos al principio, las 7 iglesias son representaciones de lo que nosotros podemos ser como congregación, ¿cierto? Nosotros en cualquier momento podemos ser cualquiera de esas iglesias. Nosotros podemos ser la iglesia que está bien, nosotros podemos ser la iglesia que de pronto está aceptando falsos maestros, nosotros podemos ser la iglesia que nos creemos ricos y no nos damos cuenta que estamos desnudos como congregación, ¿cierto?
Pero también nosotros podemos tener todos esos errores o todas esas bendiciones individualmente. Porque como decía mi hermano, cuando dice el que tenga oídos que oiga, se lo está diciendo es a cada uno. Cada uno es el que tiene que ver si va a escuchar eso o no. Y como hemos dicho también, inclusive en la iglesia que tenía los mayores problemas, había gente pues, que era digna de ser salvada o Dios le daba la oportunidad de arrepentirse. Y pues continuando en ese punto, la reacción a todo esto que hemos visto de todas las iglesias debe ser individual. Cada uno de nosotros debe volver a leer estas iglesias, si lo puede hacer constantemente, cada cierto tiempo, y ver a ver si de pronto estamos fallando en alguno de esos puntos, si nuestra llama que al principio era muy fuerte se ha apagado, o si de pronto nuestros trabajos de ahora son mayores que los anteriores, o bueno, leer todo eso otra vez y pensar dónde estoy yo individualmente, qué cosas de estas me afectan a mí y qué cosas de esas puedo mejorar, porque como hemos dicho, pues la oportunidad de arrepentirse está ahí, ¿cierto? Y qué es lo que hemos visto de Jesús. Jesús siempre deja la puerta abierta a que nos arrepintamos. Mientras nosotros estemos aquí vivos, tenemos la oportunidad de ser fieles y recibir esas bendiciones al final. Eso es una cosa que cada uno de nosotros podemos trabajar en eso, y debemos ser celosos y cuidadosos en guardar nuestra salvación o en alcanzarla, ¿cierto? Y Mi pues hermanito, ¿por qué te acuerdas cuando iniciamos el estudio del Apocalipsis que tú nos leías ahí que había Jesús que tenía los ojos rojos, que él podía ver más allá? sí, sí, O sea, él sí. podía ver espiritualmente a las iglesias. Es, Entonces no nos podemos dejar engañar claro. que Dios no nos ve. Claro, él ve nuestros corazones, como tú dices, eso representa eso, que él ve más allá de lo físico, él ve nuestros corazones, y a veces nosotros hasta nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Él es el que sabe eso. Entonces, ahí con esto las iglesias termina una sección de Apocalipsis y empieza la segunda sección. Es una sección que ya no habla directamente de iglesias específicas, sino que ya tiene otro concepto. Entonces yo creo que tenemos tiempo de ver algo de esto, que es como, bueno, vamos a empezar leyendo Apocalipsis 4.1, que dice la oración celestial. Aquí dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces él le está diciendo ahí a Juan, él le está diciendo ahí a Juan que vaya al cielo, y que él le va a decir unas cosas que van a pasar en el futuro de Juan, ¿cierto? Y aquí hay una imagen de esas que yo quiero que todos se imaginen, y que tratemos de imaginarnos cómo será uno ver que se abre una puerta en el cielo y que la voz que uno oye es como de trompeta, ¿cierto? Eso, de esa trompeta que vimos en otro estudio, esa trompeta que suena así con ese sonido claro, es una imagen muy fuerte. Es algo que le mueve a uno el corazón, ¿cierto? Y aquí les tengo, no sé cómo se lo imaginaron, pero aquí tengo algunas cosas que algunas personas han hecho de cómo se lo han imaginado ellos. Hay unas puertas más elegantes que otras, unas más modernas, otras más antiguas, pero pues esa es la imagen. Yo creo que inclusive estos dibujitos son muy sencillos, pero lo que debió ver Juan en ese momento debió ser una cosa muy impactante, muy, muy impactante. Entonces, a Juan, como vimos atrás, se le dice sube acá, y a Moisés también. Él fue llamado a subir al monte Sinaí en Éxodo 19, 22 al 24, que se los voy a leer rapidísimo. Y dice: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes del pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces aquí hay como una sombra de eso, ¿cierto? Así como Moisés tuvo que subir al monte, pues Juan ahora sube hasta el cielo mismo a ver las cosas que le va a decir Dios mismo a él. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de eso que estaba hablando el hermano José hace un ratico, y es que o sea, uno puede ver esto, digamos, con diferentes interpretaciones,
como vimos las 7 iglesias, hay personas que también interpretan que es como una cronología de la iglesia, que eso fue lo que dijo José y había dicho mi hermano Héctor Fabio antes, que van mostrando cómo va a ser la historia de la iglesia hasta antes de que vuelva Cristo, ¿cierto? Entonces, ahorita les voy a explicar unas interpretaciones. Son las 7 en punto. No sé si quieren que hagamos esto la próxima vez. Yo digo que dejemos esto que está Sí, interesante para bueno. la próxima vez para poderle meter buen pensar. Listo, perfecto. Entonces voy Bueno, podrías colocar nuevamente la pantalla de las conclusiones de las iglesias. No Claro. alcancé a tomar el pantallazo. Claro que sí, mira, ahí está. Esta. Ay. Gracias. Bien que te mande la presentación entera. Sí, no, y en YouTube también quedan las presentaciones, todo eso se puede. Ah, sí. Listo, gracias. Listo. Entonces ahora sí voy a parar la presentación y si algún hermano nos quiere guiar en oración. Al hermano que vaya a orar le recomiendo oración por mi familia, por la familia de mi esposa, que nos den fortaleza y sabiduría del Señor. Entonces, ¿quién va a orar? ¿Será que se me desconectó el internet? Se cortó, Picorio, no se nos dio nada. Ah, Sí, te escucho, te escucho. ¿qué fue lo último que se escuchó? Les pido oración por Pues por mi familia, por la familia de mi esposa, que el Señor nos dé a nosotros sabiduría y fortaleza, a todos. Ay, Señor. Sí. Pues, Oramos, hermanos. sí, Señor. Bueno, dale, José. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno de toda gloria y honra, porque tú eres todopoderoso, grande en misericordia, amor y justicia. Y te damos gracias, Señor, y alabamos, santificamos tu nombre, Señor, porque tú eres la fuente de nuestras bendiciones, la fuente de nuestro pan. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, y gracias, Padre Santo, porque tú nos has fortalecido, nos has recibido, y Señor, somos parte tuya, estamos sentados en lugares celestiales, disfrutando tus bendiciones, Señor. Te pedimos fortaleza para que podamos seguir adelante. Y Señor, te pedimos por esta petición del hermano Pipe, por su esposa, por su familia, por fortaleza espiritual, Señor, y que podamos sobrevivir en estos tiempos de incertidumbre. Pero Señor, sabemos que no importa lo que pase en el futuro. Nosotros aquí somos peregrinos y vamos buscando la patria celestial, porque ese es nuestro destino. Señor, también te pedimos por cualquier hermano en la iglesia que haya sido afectado por este virus y por cualquier otra enfermedad, te imploramos sanidad. Y Señor, te damos gracias por las sanidades que ya tú nos has dado. Y te pedimos por la abuelita, Señor, que necesita que tú la bendigas y que tú la fortalezcas, Señor, porque ella es una gran hermana y la queremos mucho. Gracias, Señor, y que, como pienso siempre, que no hayan bajas en tu iglesia, porque hemos de seguir adelante, hemos de seguir agarrados de Cristo, asidos de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Gracias, Señor, y ayúdanos a tener una hermosa semana llena de bendiciones celestiales, oro refinado. En el nombre de Cristo, amén, amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias.